Versículo número 11. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para que se perdiera, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos son del mundo, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos esta mañana. Hace casi 2000 años, un gobernador romano le hizo la pregunta profunda, aunque familiar, a un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. Ese gobernador, Pilato, y el sentenciado a la muerte, Jesús. Y la pregunta que aquel gobernador le hizo fue: ¿qué es la verdad? No tenemos manera de saber si en realidad Pilato estaba haciendo una indagación o simplemente sería una expresión sarcástica de una mente totalmente agotada, al que entregaría en unos minutos a una multitud airada, deseosa de crucificar a la verdad. Como lo dice un escritor y lo describe de una manera muy increíble, Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad, pero la verdad resucitó al tercer día. Esto, estimados hermanos y hermanas, conduce nuevamente al deseo de los seres humanos de saber qué es la verdad. Todos en algún momento hemos tenido preguntas que nos han circulado en nuestra mente. Pero ahora que Jesús está orando al Padre, es la oración sacerdotal de Jesús, Él le dice algo muy importante a su Padre. Él le dice: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Vea lo que se está diciendo ahí. La petición de Jesús a Dios Padre es: protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Por qué Jesús está apelando a la protección de sus discípulos o de sus pequeños mediante su nombre? En realidad, hermanos, al hablar acerca del nombre, nosotros debemos de entender que en la Biblia el nombre en realidad no solamente se utilizaba para designar a una persona o identificar a una persona. El nombre en realidad caracterizaba las cualidades más internas y más profundas de lo que esa persona en realidad es.
Nosotros, hermanos, acá en Occidente nombramos a las personas o nombramos a nuestros hijos sobre la base más que todo de que el nombre suene bonito o a nosotros nos parezca bonito ese nombre. Pero en realidad, hermanos, en la Biblia, colocar un nombre o tener un nombre era algo que identificaba a la persona por el resto de su vida. Ahora Jesús lo que está diciendo es: Padre, protégelos por el nombre que tú me diste. Usted sabe, hermanos, que al hablar del nombre de Dios, estamos hablando de algo eterno que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa el tiempo y el espacio, pero es bajo ese nombre que nosotros tenemos protección. Ahora la pregunta es: ¿protegernos de qué? Es decir, estar bajo la cubierta del nombre de Dios nos protege de qué. Si nosotros colocamos techo en un edificio, en una casa, lo hacemos para protegernos del sol, de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. Si usted utiliza la ropa que utiliza, lo hace para protegerse y cuidar así su salud. Todos los elementos que utilizamos de protección nos defienden contra algo. Las vacunas, hoy que estamos en este tema de moda, y no tan de moda, sino más bien necesario para nuestra subsistencia, para nuestra sobrevivencia, son como un elemento de protección necesario. Entonces, hermanos y hermanas, al estar bajo el nombre de Jesús, al estar bajo el nombre del Señor, que lo que significa es Salvador, entonces Dios nos protege ¿de qué? ¿Qué significa estar bajo el nombre de Dios? Hermanos, Jesús acá lo dice. Dice: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Entonces dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba. Hay dos elementos ahí. Número uno, la protección. Es decir, estar bajo el nombre de Jesús o estar bajo el nombre de Dios implica una protección de nuestra condición de separación de Dios. Si hay algo que nos separa de Dios, es el pecado. Pero al estar bajo el nombre de Jesús, nosotros somos reconciliados para con el Padre. Es decir, que cuando yo creo en Jesús, esa separación que existe entre Dios y mi persona desaparece. Entonces hay algo más. Esa protección nos lleva a ser preservados. ¿Qué significa la preservación? Cuando hablamos, hermanos, de preservar, estamos hablando de cuidar algo que ya se tiene. Entonces esto es importante, porque si Jesús nos protege, en primer lugar, de la condición de pecado, que es lo que nos separa de Dios, ahora al estar bajo el nombre de Dios, eso nos preserva. De tal manera que lo que Dios ya hizo no es que en algún momento se va a deteriorar o es que en algún momento va a desaparecer. Por eso es que preservar tiene una connotación de una seguridad o de una protección que se va proyectando en el tiempo, que se va alargando en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios ya logró por medio de Jesús hace 2000 años es tan permanente 2000 años después. Es decir, que el perdón, la reconciliación que Dios logró hace 2000 años sigue tan vivo para nuestro hoy después de 2000 años. Esa victoria que Jesús logró en la cruz del Calvario sigue siendo la victoria de todos los creyentes en el día a día. Y hasta que Cristo venga, seguiremos anunciando que esa victoria en la cruz sigue vigente para un mundo necesitado como el que ahora tenemos. Entonces, hermanos, el Señor está diciendo
que el estar bajo el nombre de Dios nos protege y nos preserva. Ahora vea, mediante el nombre que me diste. Entonces, ¿cuál es la tercera garantía de estar bajo el nombre de Dios? La tercera garantía es que dice que ninguno se pierda. Entonces vea, protección, preservación y seguridad. Hermanos, esas tres cosas que he mencionado, protección, preservación y seguridad, son las cosas que el ser humano más quisiera o más anhelaría tener. Pero eso lo logra estar bajo el nombre de Dios. Pero ahora Jesús es consciente que Él va al Padre. Y por eso es que dice el verso 13: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que en mí tengan alegría en plenitud. Entonces dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué el mundo nos odia? Y ahí está la clave. El mundo nos odia porque estamos bajo el nombre de Dios. Si nosotros no estuviéramos bajo el nombre de Dios, el mundo no nos odiara. ¿Por qué razón? Porque entonces estaríamos en una condición de inseguridad, nos destruiríamos a nosotros mismos como resultado del pecado, y eso implica que no seríamos reconciliados con Dios. Es decir, al mundo le molesta la seguridad que usted tiene en Dios. El mundo detesta que usted tenga esa seguridad en Dios, y por eso es que el mundo hará todo lo posible por atacarlo, por destruirlo. Y el principal actor de esa destrucción es el maligno. Por eso es que dice más adelante: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque ellos están bajo mi nombre y tienen mi palabra, es que el mundo los odia. Pero ¿por qué el mundo los odia? Vea esto: los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Nuevamente está apelando a la protección. Entonces, ¿cómo es que el maligno nos ataca? ¿O cómo es que el maligno ataca hoy en día? El maligno lo hace a través de la mentira. Es decir, Satanás sabe, el mundo sabe, que mientras el pueblo de Dios esté bajo el nombre de Dios y guarde la palabra en su vida, estamos seguros. Pero lo que el diablo hará es tratar la manera de destruir la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Satanás logra destruir la verdad de Dios de la mente de los cristianos, él sabe que están en una condición de inseguridad, y para ellos ya no habrán verdades absolutas, sino verdades relativas. El que entendamos que Dios es la verdad y que en Él hay verdad, es la que nos conduce a vivir agradablemente para Él. Pero si nosotros, hermanos, nos salimos de esa protección y comenzamos a vivir nuestra mentira, el vivir esa mentira nos deja desprotegidos. El vivir esa mentira no nos preserva. El vivir esa mentira nos esclaviza. Se lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo,
Si Dios es la verdad, como la palabra de Dios así lo enseña, Él establece los principios en los que esa verdad se debe de vivir. Pensemos, por ejemplo, en la verdad que significa la vida de integridad. Dios pide que aquellos que se relacionan con Él vivan de manera íntegra, porque esa es la manera en que se pueden relacionar con ese Dios de verdad. Pero ¿qué ocurre si de repente, como está ocurriendo hoy en día, la persona o el cristiano adopta la idea, bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es relativa. Lo que para ti puede ser verdad, para mí puede ser una mentira. O lo que tú consideras que es una mentira, para ti a lo mejor puede ser una verdad. Se lo voy a poner en un plano todavía más concreto. Las personas pueden decir, si tú quieres vivir de esta manera y para ti eso es lo correcto, esa es tu libertad, ese es asunto tuyo. Tú puedes vivir de esa manera porque para ti eso es verdad. Pero eso no es cierto. Porque la verdad parte de una realidad. O sea, se lo puedo decir también de esta manera. Yo puedo creer que la ley de la gravedad no existe porque no la entiendo. Puede ser que la ley de la gravedad no exista según yo, según mis principios, según mis percepciones, solo porque yo no la comprendo. Pero ¿qué pasaría si yo me tiro de un edificio de 3 pisos? Solo porque yo no creo eso, ¿significa que no voy a caer directamente al suelo, hermanos? No, la verdad está ahí. La verdad de la ley de la gravedad está ahí. La entienda o no la acepte o no la comprenda, es una verdad que está ahí y que puede ser demostrable y que puede ser explicada, pero que no puede ser vista. La ley de la gravedad es algo que no podemos ver sus efectos, pero no podemos ver cómo funciona en el sentido de, usted no ve cuál es la fuerza que atrae a los cuerpos hacia abajo, por ejemplo. Usted no lo percibe, solo sabe que hay una fuerza de atracción que lo trae hacia abajo. Lo mismo ocurre. Usted puede decidir no creer, usted puede decidir preservar ciertas ideas en su vida de cómo manejar la vida. Pero el problema es que si usted no vive bajo el nombre de Dios, bajo la verdad de Dios, quien se terminará destruyendo en su vida es usted. Y hoy vivimos un mundo, como ya le dije, donde el maligno lo que busca es hacerle creer al mundo que no hay verdades absolutas, sino verdades relativas. Pero el Señor ahora nos dice que la única manera en que podemos ser preservados, de la única manera en que podemos ser protegidos, que la única manera en que podemos huir de los dardos del maligno es viviendo bajo la verdad de Dios. Por eso dice, verso 16, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la petición del Señor es, si mi pueblo quiere vivir bajo mi nombre, tendrá que vivir bajo mi verdad. Y esa verdad es Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, es que la oración comienza precisamente con eso. Padre, protégelos con el poder de tu nombre. A propósito de esto, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. Entonces, cuando una persona vive bajo el nombre de Jesús, es porque ha sido salvado de la mentira del mundo que nos dice que podemos vivir nuestra vida como querramos. Cuando vivimos bajo el nombre de Jesús es cuando entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que en realidad le pertenecemos a Dios.
Cuando vivimos bajo el nombre de Jesús, es cuando finalmente comprendemos, hermanos, que todas las cosas Dios las ha creado para nuestro beneficio, siempre y cuando vivamos bajo su voluntad. Vivir bajo esa protección implica que la mentira no será la norma de vida que yo voy a vivir. ¿Qué ocurre cuando sacamos la verdad de Dios de nuestras vidas? Las cosas que para nosotros son valores eternos comienzan a destruirse al punto que nosotros consideramos que como vivamos la vida, de acuerdo a nuestra opinión, será lo mejor. Y ahí es donde hay personas que dicen cosas como: mire, si usted quiere creer que Jesús es el camino de salvación, qué bien. Si usted quiere creer que el Islam es el camino que lo lleva a Dios, qué bien. Si usted quiere creer que el confucianismo o la creencia en Buda es la que lo lleva a Dios o al cielo y eso le da paz interior a usted, qué bien. Y el mundo nos enseña a: vive tu propia vida como tú quieras vivirla, como te haga sentir bien, eso será lo correcto y esa es la verdad. Pero ese es un engaño, esa es una mentira destructiva, esa es una mentira del maligno, porque estar viviendo bajo el nombre de Dios es lo que nos garantiza la plenitud de gozo en esta vida. Es Dios el que nos ha dado, hermanos, la garantía de una vida plena cuando vivimos bajo el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús le dice: Padre, ahora vuelvo a ti, pero santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y esa palabra es Jesús mismo. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino. Ojo, Jesús no estaba diciendo que Él era un camino. Él está diciendo: yo soy el camino, el único. Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús no está diciendo que Él es una verdad de entre muchas, sino que la verdad absoluta solo se encuentra en Jesucristo. Entonces, hermanos, el mundo está dividido en dos grandes grupos: los que viven bajo el nombre de Jesús y por lo tanto viven en la verdad, y los que no viven bajo el nombre de Jesús y viven en la mentira. Pero ¿cuál es el problema de vivir en la mentira? Que no hay preservación, que no hay seguridad y que también no hay, hermanos y hermanas, garantía plena de que la mentira no destruya nuestras vidas. La mentira es capaz de destruir sociedades completas. La mentira es capaz de destruir la vida de los hombres y coartarles, quitarles la plenitud. Pero es que ahora Jesús les dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Verso 18: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Pero dice el verso 19: y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces vea, ¿qué significa estar bajo el nombre de Jesús? Que para nosotros Jesús es la única verdad. ¿Qué significa vivir bajo el nombre de Dios? Que para nosotros Jesús es toda la verdad que necesitamos. Pero eso nos preserva, eso nos protege del maligno. Ahora, ¿qué pensamos o qué pasaría si hay una persona que de repente dice: no, Jesús no es la verdad? ¿Qué ocurre cuando salimos de esa verdad absoluta? Hay un problema, y es que la mentira comienza a inundar nuestra mente
de una abierta contrariedad a Dios. Esto es interesante lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios permite que el poder del engaño se ejerza sobre ellos para que crean a la mentira, dice. Pero ¿qué ocurre si entonces negamos la verdad de Dios? ¿Qué ocurre, hermanos, cuando para mí Jesús es simplemente una religión más? ¿Qué ocurre cuando yo comienzo a ver la vida en una óptica equivocada? Corro el peligro que la mentira me destruya. Entonces, si usted es hijo de Dios, está protegido con la verdad, pero eso demanda de nosotros una responsabilidad. Porque la manera en que certificamos que estamos bajo el nombre de Dios es que vivimos la verdad de Dios en nuestra vida. Es entender que para mí la Biblia es mi norma de fe y de conducta. Es entender que para mí la palabra de Dios lo es todo. Hermanos y hermanas, el mensaje es este: vivir bajo el nombre de Dios me da vida plena. No solo por los poquitos años que vamos a pasar en esta tierra, sino por la eternidad que nos espera más allá del sol. La verdadera vida que tenemos, la tenemos porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquel que cree en Él es el que alcanza la vida eterna. Amén. Entonces, santifícalos en tu verdad. Jesús dice: Señor, que siempre vivan la verdad del Evangelio, para que siempre estén protegidos. El punto es cuando comenzamos a hacer relativa la verdad de Dios. Y ojo, hermanos, podemos confesar con nuestros labios que Jesús es la verdad y negarlo con nuestras acciones. Y al hacerlo estamos saliendo de esa protección, porque solamente hay protección cuando vivimos bajo la verdad de Dios y la vivimos completamente. Así que la pregunta para los amigos, para las amigas es: ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Para cuántos Jesús es el Hijo de Dios, hermanos? ¿Para cuántos Jesús es el único Salvador del mundo, hermanos? ¿Para cuántos Jesús ganó la salvación para nosotros en la eternidad, hermano? Él ya la ganó en la cruz y se extiende hacia la eternidad. Y tenemos esa seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? Que estamos bajo la verdad de Dios. Entonces, hermanos, Jesús no es una persona más. Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero darle una buena noticia a los amigos: la verdad de Dios está acá en medio nuestro, y estamos bajo el nombre de Dios que nos protege del maligno y de sus mentiras, hermanos. Aquí está Jesús en medio nuestro. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Él es la verdad, y vivir bajo la verdad de Dios en Jesús es la que nos protege de la mentira que nos destruye. Esta mañana yo quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que se pongan en pie, queremos orar por usted. Jesús dijo algo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted conoce la verdad, será libre. Si usted vive la verdad, será protegido. Si usted vive en la verdad de Dios, que es Jesús, usted tiene salvación y vida eterna. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, o que desea entregarle su vida nuevamente y desea reconciliarse? ¿Habrá alguien esta mañana?
Se puede poner en pie y con gusto vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Habrá alguien que quiera ser protegido por la verdad? ¿Habrá alguien? ¿Que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Usted quiere vivir la verdad de Dios y ser protegido del engaño? Jesús es la verdad. Vamos a orar en este momento. Pero si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, hágalo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta verdad que nos ha sido revelada a nosotros. La verdad de tu palabra, que es Jesucristo. Señor, gracias, porque tú no eres un concepto religioso, sino que eres la verdad viva que descendió del cielo. La verdad que se encarnó y caminó entre nosotros para mostrarnos al Padre. Ahora, Señor, te pido por esta vida que se entrega a ti, para que tú puedas perdonar sus pecados, lavarle en tu sangre. Límpiale, Señor, y dale vida nueva en Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias por tu amor. A ti sea toda la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén y amén. Damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor.